gracias al Señor por nuestra pastora que nos permite, ¿verdad?, ministrar su palabra en esta mañana. La bendecimos donde quiera que esté. Y pues vamos a seguir con los temas, ¿verdad?, que se están dando los domingos acerca de la honra. Este es el número 2 y el tema es honra a Dios con nuestras primicias. Vamos a hablar. Creo que Papá Dios, el Espíritu Santo nos está llevando, si se han dado cuenta, ¿verdad?, en todos los temas, en provisión, en dar. Y pues creo que Papá Dios está cumpliendo la palabra que se expuso en la palabra de proclama que Dios trajo a su sierva, ¿verdad? Que es un año de dar frutos, y creo que Papá Dios ya está cumpliendo su palabra desde el inicio de año. Vamos a ver la honra con los bienes. Vamos a Proverbios 3:9 en la traducción Dios habla hoy. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con todos los primeros frutos de tus cosechas. Volvemos a leer. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Ver que nosotros honramos a nuestro Padre Celestial a través de lo que tenemos. Aquí habla de riquezas y habla de los primeros frutos de las cosechas, de lo primero y de las riquezas que Papá Dios nos da. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Estábamos hace un rato viendo el versículo 9, ahorita vemos el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente, y dice: y así tus graneros se llenarán a reventar. Cuando nosotros aprendemos a honrar con nuestros bienes a nuestro Padre Celestial, ¿cómo van a estar nuestros graneros? Dice que van a estar a reventar. No sé si han visto, ¿verdad?, saquitos cuando los llenan de arroz y los empiezan a llenar, están casi a reventar, y luego dice: y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Habla de bodegas y habla de graneros, o sea, de que nosotros vamos a tener lugar para guardar cosas, para poder bendecir a otros. Que no tan solo Papá Dios nos está dando la provisión para nosotros, sino para poder dar y para tener. Cuando estaba el faraón, ¿verdad?, y se le da la palabra de que iba a haber escasez, dice que puso a un hombre diligente, ¿verdad?, de estar guardando provisión, que fue José, ¿verdad? Entonces Papá Dios a veces así nos lleva a estar guardando provisión para bendecir a otros. Entonces, pero todo esto viene cuando nosotros aprendemos a honrar. Si no hemos aprendido a honrar a Dios con nuestros bienes, ni va a haber graneros, ni va a haber bodegas. Amén. Entonces tenemos que aprender a honrar a Dios con lo que tenemos. En la economía debemos aprender a honrarlo. El fin de dar a otros no es para ser reconocido. El dador debe de aprender a ser humilde, reconocer que su economía viene del Padre de las luces. Dice, a mí me llama mucho la atención el número 3, dice: el dador debe de aprender a ser humilde. ¿Recuerdan esa cita bíblica donde dice que cuando des, no sepa tu otra mano lo que da? Y al inicio dice que el dar no tiene que ser para que nosotros seamos reconocidos. Ay, el hermano dio tal cantidad o la hermana dio tal cantidad. No, sino es para que se muestre nuestra humildad. Entonces Papá Dios nos está llevando a dar con honra, no a dar para ser reconocidos. Entonces estamos viendo que la economía es honra. La economía es honra. Vamos a ver Deuteronomio 8:18 en Nueva Traducción Viviente. Dice: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. En la otra traducción
en la traducción lenguaje actual dice, más bien deben recordar que fue Dios quien dio todo eso y que lo hizo para cumplir sus promesas a nuestros antepasados. Entonces debemos de recordar que las finanzas, que lo que nosotros tenemos, nos los ha dado el Padre Celeste. Él nos los ha dado. Y yo lo hablaba en la semana con alguien y realmente hablábamos precisamente de este versículo de la Biblia, que todo lo que tenemos es por parte de Dios. Si tienes salud, si eres hábil en alguna cosa, vendes algo en tu trabajo, es porque papá Dios te ha dado la habilidad de hacerlo. Vamos a ver qué significa poder y qué significa riqueza en el versículo 8-18 que dice, ¿verdad? En el hebreo, en el poder 3581 es quash, que significa habilidad, ideas, conceptos, entendimiento y equipamiento. Entonces hablábamos en el libro de Deuteronomio que Él nos da el poder. ¿Y poder qué significa? O sea que Dios nos da la habilidad. No sé para qué eres hábil, para hacer tortas, ¿verdad? Para ventas, eres arquitecto y haces proyectos super guau, ¿verdad? No sé para qué eres hábil. Las personas que, ¿verdad?, tienen la habilidad en sus manos en crear cosas, en hacer dibujos, no sé, pero eso papá Dios te lo ha dado. Lo que hagas, lo que estás haciendo, por ejemplo, en el trabajo que te desempeñas como maestro, no tienen la misma habilidad. Mi hija me decía, estaba viendo que como que a qué carrera se iba a dedicar y le dieron una carrera una clase que se llama salud. Y ella me decía, descartado, mamá, el ser doctora, el ser enfermera, eso está descartado para mí, ¿por qué no? Y yo le decía, sí, porque no tienes esa habilidad. Entonces los que son doctores, los que son enfermeras, los que tienen cierta carrera, papá Dios les ha dado esa habilidad. Entonces eso, lo que tú eres, lo que tú sabes hacer, te lo ha dado Dios. No es tu capacidad, sino es un don que papá Dios ha puesto en ti. Eso es lo que significa poder en el original. Y vamos a ver riqueza en el hebreo, en el 24-28. Es chayil, que significa poder, virtud, fortaleza, fuerza, eficiencia, en definición, bendición. Entonces, ¿qué es riqueza? Dice que Él nos ha dado el poder y la riqueza, que papá Dios nos ha dado la fortaleza para hacerlo. Porque si estás enfermo, lo puedes hacer, ¿no? ¿Verdad? Yo conozco a un abogado, ¿verdad?, que cuando él era sano, era muy reconocido y tenía muchísimo trabajo, se enferma y ya no puede ejercer su trabajo como abogado. Entonces, riqueza no es tan solo economía, riqueza es en que Dios nos da salud y fortaleza. Eso también es riqueza. No tan solo en la economía, sino en que Dios nos da salud, fortaleza, para crear lo que papá Dios de lo cual ya papá Dios ya nos dotó, de la habilidad que tú tienes. Ya tienes la habilidad, pero papá Dios te da cómo hacerlo y te da la fortaleza para hacerlo. En Deuteronomio vemos y les dice, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Dios enseñó a Israel que Él era el dador de riquezas. Deuteronomio 8:18, vamos a leerlo. Dice, y me postré, dice, si no, acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Recordemos que si papá Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Dice que Él le estaba dando el poder y las riquezas para confirmar el pacto que tenía con sus antepasados.
Entonces, hemos visto de verdad esto mucho en nuestra sierva, ¿verdad? Nuestra pastora. Que papá Dios le ha dado palabra, ¿verdad? De que ella es una mujer de bendición y se ha reflejado en sus hijos, ¿verdad? Que papá Dios ha provisto a sus hijos y ellos proveen para nuestra sierva. Entonces, lo que el Padre Celestial nos ha prometido lo va a cumplir. Él va a honrar su palabra. Entonces, Deuteronomio 8:18, lo que hemos estado viendo, dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Dios es el que da las riquezas, por eso no es pecado ser rico, sino poner la confianza en las riquezas y no en Dios. El problema es que nosotros a veces ponemos en primer lugar las riquezas, la confianza en lo que tenemos, la confianza en nuestro trabajo, y no en papá Dios, que Él es el que las da. El Padre Celestial da la economía y la forma de honrarle es reconocer que toda vuestra economía es de Él. Eso es honrar. Reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Eso es honrar. Ese es el honrar a Dios con nuestras riquezas. Solamente reconocer que lo que tú tienes, la habilidad que tú tienes, lo que Dios te ha provisto, es porque Él te lo ha dado y viene de Él. Vamos a ver Juan 2:1-10. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaro. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Podemos ver la enseñanza del Señor Jesús, que Él dio el mejor vino. Jesús siempre dio el mejor servicio. El mejor vino lo dio a los demás. Vamos a Hechos, vamos a ver esta versión, nueva traducción viviente. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellas en necesidad. Lo podemos ver y nosotros, al menos en mi corazón, Dios siempre ha impactado el libro de Hechos. Cómo es que ellos vivían cuando estaban esperando, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Dice que ellos estaban en el partimiento del pan, ¿verdad? Y que lo que ellos tenían, las posesiones que ellos tenían, dice que las vendían y las repartían dependiendo la necesidad de cada uno. Entonces, yo siempre le he dicho al Señor, híjoles, para llegar a este nivel nos falta. Porque yo pudiera decir, ay Señor, si a veces decimos, ay Señor, si me diera, pues ay, ¿no? Pero ya en la realidad nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque nosotros nos estamos enfocando en lo que tenemos y no en lo que hace un ratito veíamos. Debemos de tener nuestra confianza en Dios, no en lo que tenemos. Los apóstoles sabían que la obra necesitaba de finanzas y no tenían que afanarse.
para conseguirlas todo lo necesario para la obra lo tuvieron. Entonces, Papá Dios, ¿verdad? A nosotros nos ha enseñado, ¿verdad? Que tenemos que dar para la obra del ministerio. Los que van a misiones, ¿verdad? No se tienen que estar preocupando que nos falta gasolina, que no hay para comida, que algo pasó. No, ellos ya deben, ¿verdad? Llevar y estar confiados en que el Padre Celestial les va a proveer. ¿Y a quién utiliza? A la iglesia. Utilizaba, ¿verdad? A los que estaban unidos en ese momento y proveían. Pues falta esto, lo daban, falta el otro, lo daban. Entonces Papá Dios tiene que poner eso en nuestro corazón y es una forma de honrarle. Cuando nosotros estamos viendo las necesidades de la iglesia, es una forma de honrar al Padre Celestial a través de lo que nosotros tenemos. Los creyentes estaban unidos no solo espiritualmente, y yo por eso les comparto esto. A mí esto siempre me ha marcado. En el libro de Hechos, en el versículo 32 dice, eran de un solo corazón y un alma, sino también materialmente aportaban, y vamos a verlo en Hechos 2:44. Vamos a leer desde el versículo 32, perdón. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepenteos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que no tan solo oraban, no tan solo se reunían, no tan solo convivían, sino que compartían el pan. Entonces, y algo que Papá Dios me llamaba la atención, es que es la enseñanza que estaban recibiendo los que iban empezando a ser salvos. Esa enseñanza que les estaban a compartir, a dar, a los que se estaban convirtiendo, es la enseñanza que les estaban dando. Entonces nosotros como cuerpo de Jesucristo, que ya estamos dentro, a los que van llegando tenemos que irles enseñando eso, que lo vean. De nosotros que compartimos el pan, que estamos unidos, que que se pueda ver, ¿verdad? Lo que realmente a veces expresamos. Ay, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi proveedor, y nos estamos quejando. No, que vean lo que nuestra sierva también hace un rato decía, ¿verdad? Que la mano de Dios está con nosotros. Lo que los nuevos puedan ver que realmente la palabra se cumple en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De una iglesia que le gustaba dar, que le gustaba, que era una iglesia dadora. Lo vemos en 2 Corintios 8, del 1 al 5. La ofrenda sacrificial. Vamos a ver, por favor, 8 del 1 al 5, si lo puedes leer, ¿no? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad,
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver que esta es una iglesia que se sacrificaba, porque habla de que eran pobres. Vamos al versículo 3, el 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Increíble. Y lo podemos ver con la viuda, que ella dio todo lo que tenía, aunque fue una sola moneda. Entonces tenemos que aprender a ofrendar de esta forma. Que a veces decimos, es que no tengo, es que no me alcanza. Señor, tú sabes que es todo lo que tengo, ¿verdad? Y que no tengo más. Papá Dios les dice que les abundaba en gozo. Papá Dios quiere que lleguemos a estos niveles. Porque yo he aprendido, ¿verdad? Que vamos en un nivel donde le digo muchas cosas, le digo, Señor, aún nos falta llegar a ese tipo de nivel. De dar con sacrificio. Y vamos a ver Romanos 12:8. Y ahí expresa, ¿verdad? Que el dar es un don, es un regalo de parte de Dios. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice que el que reparte, ¿cómo lo hace? Con liberalidad. Vamos a ver un comentario, dice, el ejemplo de los macedonios es una prueba práctica de que la verdadera generosidad no es una prerrogativa de aquellos que disfrutan de una suficiencia de medios. La liberalidad más genuina es mostrada frecuentemente por aquellos que tienen menos por dar. La ofrenda cristiana es estimada en términos de sacrificio, no de cantidad. Entonces nosotros tenemos que aprender que no es tanto la cantidad que demos, sino cómo lo damos. Si es un sacrificio el que estamos haciendo. Otro comentario de Calvino dice, los hombres ricos le deben a Dios un gran tributo y los hombres pobres no deben de avergonzarse si lo que dan es pequeño, como aquella mujer, ¿verdad? De la viuda, que dice que ella dio todo lo que tenía. Otro comentarista dice, la propiedad es como el maná, no se puede acumular. Algo que hemos visto. Si recuerdan que el maná se tenía que comer el día, no lo podían guardar para el otro día porque se echaba a perder. Es así. Cuando nosotros tenemos algo lo tenemos que dar, compartir. Y papá Dios nos va a proveer al siguiente día y nos va a proveer al siguiente día. Y yo les les comparto esto. Yo desde que la palabra, ¿verdad? Que nos traía la sierva, que papá Dios le traía a su corazón de que este año es un año de dar frutos. No es tan solo también, se los puedo dar como testimonio, no es de los frutos que demos espiritualmente. Yo lo he visto en la economía. Cómo es que papá Dios ha estado proveyendo. Yo le decía al Señor, para mí este mes en mi negocio es de muy pocas ganancias. Pero yo empecé el año en la multiplicación al doble de lo que yo estoy ganando. Yo le decía al Señor, wow. O sea, yo le digo, Señor, creo en tu palabra, sé que tú eres fiel, sé que tú estás proveyendo. Pero nos lleva a que, bueno, papá Dios ya está cumpliendo. Él ya nos está proveyendo. Él nos está trayendo libertad en las finanzas. Él nos está proveyendo libertad en las deudas. Ahora hay que dar. Para su obra, para su ministerio, para los siervos, ¿verdad? Dice, es una honra el dar a su obra aquí
en la tierra. Los recursos para la obra misionera dice, los recursos para la obra misionera están en el bolsillo de los cristianos. Dios ya los depositó ahí en forma de dinero y bienes. Solo falta que cada cristiano rinda sus recursos a Dios y sean liberados para la obra. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ya liberaste los recursos que Dios te dio para la obra misionera. Yo les digo, yo se los comparto esto. Yo he podido ver, de verdad, y a mí sí me ha sorprendido, inclusive mi mamá ayer me decía, ay, vendí tanto, ¿no? Y yo no le había dicho ya, pero casi es lo que he estado vendiendo toda la semana. ¿Cómo es que papá Dios, cuando uno dice, es que yo no tengo, o para mí es un mes pesado, o sea, enero para mí por el frío, porque no, o sea, han llegado clientes nuevos, han llegado clientes que no venían, y no sé, yo cuando ya empiezo a contar, digo, wow, tú has provisto. Entonces, ahora, papá Dios está cumpliendo su palabra. Ahora nosotros tenemos que honrarlo al dar. Nosotros aquí tenemos misiones. Entonces, lo que papá Dios ya puso en nuestro bolsillo porque ya lo depositó y yo se los puedo decir, yo lo estoy viviendo, ahora es dar. Ahora es dar. Y de verdad, créele a papá Dios porque Dios lo está haciendo. Si lo hace en mi vida, que no lo hagan en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, honrelo con los primeros frutos y hablamos de las primicias, es lo que veíamos en el primer versículo, ¿verdad? Que papá Dios es el que nos da las fuerzas, pero también nos habla de los primeros frutos, que son las primicias. Eso hablaba en el libro de Deuteronomio. Las primicias. ¿Qué son las primicias? Primer fruto de cualquier cosa, pero no tan solo es el primer fruto, vamos a ver, es más allá, no es tan solo el primer fruto, sino el mejor fruto, que eso era la definición de riqueza. En el diccionario bíblico dice, primeros frutos es principio, y lo podemos ver también aquí, lo mejor. En el hebreo stish dice primera parte, punto de partida o principio, lo mejor. En el griego es aparge, que es primicia. Entonces no es tan solo el primer fruto, sino es el mejor fruto, lo mejor que tú puedas dar. No la cantidad, ¿verdad? Que tú digas, tal cantidad yo tengo y es la que voy a dar. No, es dar lo mejor. Yo recuerdo que cuando estuve en Coatepec, tenía una hermana que llegaba, allá pues hay muchos árboles frutales y recuerdo que cuando iban a empezar a dar los duraznos, porque me recuerdo que lo que me llevaba de los más grandes, de los mejores, como primicias. Entonces, nosotros tenemos que dar, cuando demos algo tenemos que dar lo mejor. Lo mejor, no podemos, algo que decía hace un rato nuestra sierva Patti, ¿verdad? Tenemos que guardar anteriormente lo que papá Dios ya nos dio y llevárselo, no a la mera hora estar buscando, ¿verdad? Sino ya tenemos que dar al Padre Celestial lo mejor. Vamos a ver Números 18-13, que habla acerca de las primicias que son para el sacerdote. Dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, los cuales traerán a Yahweh, serán tuyas. Todo lo limpio en tu casa comerás de ellas. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Yahweh. ¿A quién son traídas las primicias? A Yahweh. Ya papá Dios se las da a los sacerdotes. Pero dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Yahweh. O sea que las primicias primero las traemos delante de Dios y ya Él decide a quién se las da. Él decide dárselo a los sacerdotes, pero ¿a quién se las traemos? A Yahweh, a nuestro Dios, ¿verdad? Lo que papá Dios nos pide es ustedes, de todo lo que tengan,
traigan sus primicias a mí y yo ya decido a quién se las doy. Y el Padre Celestial decidió dárselos a los sacerdotes, ¿verdad? Dice, cuando traigas tus primicias al Señor, debes dirigirte a la iglesia y entregarlos en manos de los ancianos o el cuerpo pastoral de ahí, o en las manos del pastor, para uso de las necesidades de ellos o de él. ¿Para quién son? Para los pastores, ¿verdad? Dice, hay un principio espiritual detrás de todo esto. El apóstol Pablo lo enseña en Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo que es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Y lo podemos ver como en un árbol, ¿verdad? Vamos a Romanos 11:16 para que veamos lo que dice, lo que expresa el apóstol Pablo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Entonces podemos ver en esta versión dice, cuando se consagra la parte de la masa que se le va a dar a Dios como primeros frutos, se consagra toda la masa. Si la raíz de un árbol es santa, las ramas lo son también. O sea que cuando nosotros damos las primicias, ¿verdad? Todo lo demás que tenemos es santo, es de bendición. El dar primicias consagra, el dar primicias consagra todos nuestros bienes. Entonces, podemos ver lo importante de la primicia. Que si damos, pues creo que y considero que ya casi nadie de nosotros tenemos plantíos, ¿verdad? Pero sé que papá Dios, a los que tenemos negocios, ¿verdad? Pues ahí es como si tuviéramos un plantío, los que tienen ya un trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a dar primicias para que todo lo que demás, las cosas que demás tengamos, también sean de bendición y puedan bendecir a otros. Dice promesas, habrá abundancia de bienes en nuestro hogar y en las congregaciones, así aprendamos a dar lo primero a la obra del Padre Celestial. Dice, es una promesa del Padre Celestial. Habrá abundancia, ya, llevamos nuestras primicias, hay abundancia en los hogares. ¿A quién se le lleva? ¿Para quién son las primicias? ¿A quién se las da Dios? A los sacerdotes. Dice, y las congregaciones, los pastores, los que están sirviendo, dice, así aprendemos a dar lo primero. O sea que si nuestro hogar está lleno, la casa de nuestros pastores va a estar llena. No tan solo mi casa va a estar bendecida, porque yo voy a llevar las primicias, lo que ya está siendo bendecido. Estoy bendiciendo a mis pastores, pero también está siendo bendecida mi casa. Entonces, da a Dios lo mejor de tus primicias, dice la enseñanza, ¿verdad? Honrando a Dios con nuestras primicias. Entonces, si papá Dios, yo se los puedo decir, papá Dios, en mi vida está haciendo grandes cosas en la economía, sé que viene bendición, porque lo que veíamos, ¿verdad? Que si la masa ya ha sido bendecida, todo lo demás, la rama, la raíz ya ha sido bendecida. Entonces tenemos que aprender a dar primicias para que nuestros siervos, los pastores en las iglesias, ¿verdad? También sean bendecidos. ¿Amén? Entonces yo les dejo esto en su corazón, aprendamos a honrar dando. ¿Y cómo se da? Con liberalidad. No es tanto la cantidad, sino el aprender a honrar al Señor con nuestros bienes, el dar lo que a papá Dios le corresponde, y vendrá bendición a nuestro hogar, a nuestra iglesia, ¿verdad? Podrá haber provisión para las salidas a misiones, para los grupos de alabanza, ¿verdad? Para que papá Dios esté proveyendo. Entonces, a nosotros como iglesia, ¿verdad? Solamente nos corresponde el dar. Y papá Dios, de una o de otra forma, yo se los puedo decir, un mes muy pesado para mí, el mes de enero, pesado, donde yo lo platicaba con alguien, le decía, no, para mí enero, yo creo que en todos los años, tengo 18 años con ese negocio, es el primer año que yo veo totalmente diferente las ventas
en esos 18 años. Entonces, papá Dios cumple sus promesas, porque Él ya lo prometió, porque Él ya dijo su palabra, ¿verdad? Y como lo cumplía, ¿verdad? Que Dios había dado un pacto a Abraham de ser bendición, lo cumplió. Por eso es que papá Dios cumple sus promesas. O sea, Él es fiel. Y si a nosotros papá Dios ya nos ha prometido bendición, es porque lo va a hacer. Y yo se lo puedo decir, ya papá Dios ya nosotros nos está, de verdad yo lo puedo ver. ¿Cómo es que papá Dios ya nos está abriendo camino de una, de otra forma? Y ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Obedecer, dar, proveer. Entonces, pues esta es la palabra que papá Dios ha traído este domingo. Bendigo a las redes sociales y la enseñanza de hoy, ¿verdad? Es aprender a dar con liberalidad, que no nos duele en nuestro corazón el dar y que tú puedas ser de bendición a tus pastores, a los siervos en donde tú te congregas. Bendecimos la vida de nuestra pastora y bendecimos sus vidas.